Bueno, nuestros primeros titulares daban cuenta de esto, el avance que sigue teniendo, ya ahora con pasos definitivos, decisivos, la agenda de seguridad en el Congreso, sobre todo en el foco más institucional ahí. ¿Por qué? Porque hoy miércoles podría quedar totalmente despachado para ley el Ministerio de Seguridad Pública, el nuevo Ministerio de Seguridad. La próxima semana podría ocurrir lo mismo con otra discusión que ha sido intensísima en estos meses, la del proyecto de ley antiterrorista, las modificaciones a esta normativa en Chile que quedó totalmente obsoleta, que ha sido tan cuestionada, porque no es aplicable. Imagínense, hay delitos que los fiscales reconocen que son terroristas y que no se pueden imputar como tales porque simplemente no se logra establecer la prueba. Claro. Y bueno, ahí vienen modificaciones de fondo, fundamentales. Y la institucional que les mencionaba del Ministerio de Seguridad. En el análisis, eso sí, todavía hay trabajo pendiente en todas estas materias, en lo del terrorismo fundamentalmente, porque este proyecto, por ejemplo, va a contemplar, el de la ley antiterrorista, las medidas intrusivas, por ejemplo, la interceptación de llamadas telefónicas a ámbitos que no estaban contemplados hasta ahora. Y esto podría terminar en el Tribunal Constitucional. Hay parlamentarios que están ahí en pie de guerra frente a estas normas y de esta discusión nos empieza a contar ya Juan Espinosa, en horas, como decíamos, bien determinante, Juan, las de hoy. Hola, Juan, buen día. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Cielos nublados hasta ahora en Viña del Mar, 11 grados de temperatura, se va a despejar a eso de las 11 de la mañana y la máxima va a llegar hasta los 19. Decimos esto porque ayer también estaba nublado, pero en el Congreso. Básicamente porque pudo haber todo corrido una suerte completamente diferente a lo que terminó pasando y el Ministerio de Seguridad pudo haberse convertido en un absoluto fracaso porque tempranito iniciada la sesión comenzaron todas las dudas respecto de finalmente dar los votos necesarios en la Cámara Alta y solo si al final del debate se despejó el cielo y se resolvió el camino y finalmente por una importante mayoría el Senado terminó aprobando el informe de la Comisión Mixta de este proyecto y solo entonces queda lo que hoy día decide la Cámara de Diputados para ya el despacho final de este proyecto de ley. Sin embargo, dentro de los pasillos siempre está este concepto de en la Cámara de Diputados todo puede pasar y tampoco se da por terminado el trámite. Falta finalmente entonces esta discusión que como saben ustedes se va a debatir en el primer punto de la tabla, pero se va a votar a eso de la 1:30, 1:40 de la tarde cuando se hayan debatido todos los puntos que están sobre la tabla el día de hoy. Vamos a escuchar a la ministra del Interior, Carolina Toá, durante la jornada de ayer, que dio cuenta de algunas características relevantes que tiene este ministerio, pero principalmente de una modificación importante, los requisitos que se han establecido para las autoridades que van a asumir la representación del Ministerio de Seguridad en las regiones, es decir, el CEREMI. ¿Qué características tiene que tener? Se ha puesto un límite, una base de edad, también se ha puesto una base respecto de la experiencia laboral de esta futura autoridad. Escuchamos a la ministra del Interior. La implementación de este ministerio se va a hacer poniendo como centro la profesionalización de sus integrantes. Este va a ser un ministerio sectorial, no un ministerio político. Y eso también es fundamental, porque tener radicado la seguridad en un ministerio de la moneda politiza excesivamente el debate de la seguridad. Lo que se exige es que el CEREMI sea una persona que mínimo tenga 30 años, que tenga un título profesional de al menos 8 semestres, que tenga 3 años de experiencia en seguridad y si no se encuentra una persona con esas características, 6 años de experiencia profesional. Ya, Juan, ahí está la ministra, ya vamos a entrar en algún otro detalle como de la controversia que ha generado de todas maneras hasta el final, el susto que pasó, nos contabas tú durante la tarde, el gobierno en el Senado, porque más allá del acuerdo técnico que se había llegado en la comisión mixta, pasaron susto, ¿no? Porque el gobierno no tenía la certeza total de que completara los votos, que además son una norma de quórum, para avanzar con el proyecto. Y de hecho, varias veces la ministra, durante la sesión de la sala, sacó a colación esto. Bueno, ¿para qué hay una institucionalidad en la que se llega a un acuerdo técnico, por decirlo de alguna manera, que es la comisión que dirime las diferencias entre el Senado y la Cámara, si después vamos a terminar diciéndole que no? Hay algunas imágenes de nuestros compañeros reporteros gráficos, fotógrafos en el Senado que daban cuenta de cómo, por ejemplo, quienes asoman como posibles ministros de seguridad, principalmente socialistas, terminaron yendo a convencer
a ciertos nombres individuales que Claro. estaban de alguna forma inclinando la balanza en contra. Había hecho mucho ruido el reclamo de los gobernadores regionales, pero claro, con los informes ya finalmente despachados, había poco que modificar. Y eso también generaba el cuestionamiento de, bueno, ¿para qué se hace una comisión mixta si terminada la comisión mixta vuelven a salir reclamos y eso finalmente hace tambalear el... No, claro. De hecho, ayer el habían proyecto varios que completo. decían que la ministra había salvado la ley en el Senado, digamos. O sea, así de Claro. complejo estuvo probablemente el escenario en algún minuto. Se definió como mamarracho el proyecto si se aprobaba como venía de la Cámara de Diputados, que era también algo bastante complejo. Ya, hoy día lo debe votar la Cámara de todas maneras y además está lo otro, Sí. lo que comentábamos también al inicio de tu informe, que es lo de la ley antiterrorista, que queda para la próxima semana, pero también ahí en la puerta del horno en buen chileno. Sí, pues, porque hay discrepancias importantes que si bien fueron resueltas por la mayoría de los integrantes de la mixta, tuvo los votos contrarios del Frente Amplio y el Partido Comunista. Se despejaron las dos dudas más importantes. La primera, la herramienta para rastrear e interceptar los metadatos de los dispositivos celulares. Esta tecnología conocida como IMSI Catcher, que es la que genera más dudas en distintos sectores porque apuntan a la diferencia entre finalmente el espionaje así a todo público y finalmente la durabilidad de estos datos a la hora de ser intervenidos. Y la segunda son las competencias de jueces en ciertas causas, es decir, que el caso sea tratado en una zona distinta al que se perpetró finalmente el hecho terrorista, dadas las garantías de seguridad necesarias y la amenaza que puedan tener víctimas, fiscales, jueces, entre otros. Lo concreto es que un sector del oficialismo ya decidió acudir al Tribunal Constitucional, específicamente por esta norma de rastreo e interceptación de datos. Vamos a escuchar a la diputada Lorena Fríes, a la diputada Alejandra Plasencia y al diputado Henry Leal. No es necesario sacrificar libertades, sobre todo para quienes hablan tanto de las libertades. Se pueden combinar, se complementan ambas cosas. Vamos a ir al Tribunal Constitucional. Lo que no podemos hacer es tratar a la ciudadanía común y corriente como si estuviera siendo investigada por delitos de este tipo. Encuentro insólito que en las dos discrepancias entre ambas cámaras, el Partido Comunista y el Frente Amplio, una vez más vote en contra de herramientas que nos pide el Ministerio Público. Y me parece aún más insólito y grave que ya estén anunciando ir al Tribunal Constitucional. De esta manera, técnicamente por lo pronto, la Comisión de Seguridad ya despachó todo lo que estaba dentro de los fast track, de estas agendas rápidas, desde el año pasado, que se apuraron aún más con este triple asesinato de funcionarios policiales en el sur, pero hay proyectos que siguen trabados en otras instancias del Congreso. Escuchamos al presidente de la Comisión de Seguridad del Senado y presidente de todas estas mixtas que han tenido que destrabar las discrepancias, al senador Iván Flores. Yo puedo dar respuesta respecto de lo que es nuestra Comisión de Seguridad. Y aquí debo decir que tenemos todo despachado, vamos embalados. Que hayan otras comisiones que van un poquito más atrás por la carga que tienen, como puede ser las comisiones de Constitución, tanto de la Cámara como del Senado, porque tienen un montón de proyectos y les cuesta salir. Hemos tenido un retraso, y debo decirlo, porque lo he dicho públicamente, en las reglas de uso de la fuerza, que son muy importantes de despachar. El resto, vamos embalados. Si ya no tenemos proyectos, estamos pidiéndole pega al gobierno. Que el gobierno mande más proyectos, era el mensaje del senador Iván Flores. Ahora, no solo está pendiente las reglas del uso de la fuerza, sigue pendiente todo lo relacionado con inteligencia, no solo económica, sino en materia de seguridad. De hecho, el proyecto de ley de inteligencia, el pasado 13 de noviembre, esto parece chiste, pero no lo es, el 13 de noviembre cumplió 6 años en el Congreso. Mira. Entonces, tan embalados no van necesariamente en el legislativo. Ahora, para terminar, algo que sí se aprobó ayer en el Senado y que va al tercer trámite legislativo y que ya está prácticamente para hacer ley, el proyecto que moderniza el sistema notarial y registral. Si la Cámara la próxima semana aprueba estas modificaciones, los notarios, los conservadores y los archiveros van a ser elegidos por concurso público, por alta dirección pública, dejarán sus cargos a los 75 años, pero además se ha prohibido que los parientes de parlamentarios y miembros del Ejecutivo puedan concursar para convertirse en notarios, en conservadores o en archiveros. Y además también se anticipa modificaciones a los precios y también a los valores del trabajo, es decir, y también de alguna forma modernizar y finalmente digitalizar todo este proceso que uno los ve pues, de repente haciendo filas para una firma.
es particularmente complejo. A ver si también ahí en un par de meses más esto se vuelve una realidad palpable. Por lo pronto, lo del Ministerio de Seguridad dicen que una vez aprobado son máximo 8 meses para tener ya el nuevo gobierno. Es el 24º de la cartera de administración del gobierno. Imagínense, ya ayer ya estábamos hablando a quién podría ser ministro de Seguridad. O sea, nadie se acordó de Manuel Monsalve. Pero... O sea, claro, exacto. Te iba a recordar eso, que toda la fase final de la gestión Monsalve presuponía marcada, ¿sí? que era el inminente primer ministro de Seguridad. Sí, claro, y la ministra del Interior iba a quedar en esta gestión más política, que es la que va a asumir el Ministerio del Interior. Lo de los gobernadores, bueno, porque además esto tiene un componente que tiene que ver con lo institucional, que tiene que ver con el combate a la delincuencia, que es, por decirlo de alguna manera, lo concreto, pero también tiene evidentemente un componente de lectura política, con un éxito que se anota la actual ministra del Interior, Carolina Toá, en un momento súper complejo, porque este proyecto viene de la administración Piñera, pero se transforma en el proyecto estrella de Toá desde que Toá asume en septiembre del 2022, porque además es una antigua pretensión de los gobiernos de la concertación, digamos. Mira, sobre eso creo que puede marcar un antes y un después, no solo además por ese proyecto, sino por el otro, el de la ley antiterrorista. Sí, claro. Entonces, si en cuestión de estos pocos días van saliendo esas dos materias, al punto que hay senadores como Iván Flores que dicen que están embalados y que ahora va a faltar agenda porque ya se despachó todo lo fundamental, salvo el complejísimo debate de la ley de reglas de uso de la fuerza, que también está pendiente, pero uno podría decir, bueno, con ese balance, la ministra Toá podría quedar mucho más liberada para auscultar en principio y en una de esas abalanzarse a una carrera presidencial. Tiene cartas credenciales. Tiene las cartas credenciales sí, claro. Y puede decir misión cumplida con al menos un par de los proyectos fundamentales de la agenda de seguridad del gobierno, prioridad 1 de la ciudadanía, puede enarbolar eso como su caballito de batalla en campaña, puede va a estar además marcado en la agenda porque en la segunda parte del próximo año y tempranamente, a mitad de año ya la implementación tendría que haber ministro sí, claro. o ministra de Seguridad Pública. Exacto. Entonces va a estar en medio del periodo en el cual ella podría estar diciendo, mire, esta es la figura que aquí trabajamos y que derivó en esta nueva institucionalidad. Eso por una parte, pensando en calendarios, en liberaciones, en misiones cumplidas, en la dificultad que ha tenido ella para enfrentar toda una agenda que le ha significado enormes costos, con capítulos ajenos a su voluntad, aparentemente, ¿no es cierto?, que además la han salpicado, caso Monsalve, y otros. Entonces, bueno, ahí uno podría sacar algunas cuentas. Respecto de lo otro, lo de los... a ver... La figura del Seremi de... Eso, quería detenerme ahí, Juan, porque la figura... a ver, la institucionalidad del nuevo Ministerio de Seguridad Pública contempla entonces que, como cualquier ministerio, esa nueva cartera va a tener que tener secretarios regionales ministeriales, encargados, por lo tanto, de la seguridad pública. Tema que hoy a nivel regional está en manos de los delegados presidenciales. Y ahí está el principal choque que destacábamos desde los titulares hoy día en cuanto al cruce de atribuciones entre los futuros seremis, así llamados, de seguridad, versus los delegados. Y aquí no puede no recordarse el compromiso de campaña del presidente Boric, que apuntaba a extinguir esa figura. Él, en distintos eventos, el 2021, cuando era candidato de lo que entonces se llamaba, y ahora ya como que se ha olvidado, Apruebo Dignidad, en contienda con José Antonio Kast, que no pensaba lo mismo, prometía terminar con los delegados presidenciales. En un evento en Biobío dijo, son un obstáculo para la institucionalidad, van a chocar aquí con las atribuciones de otras autoridades. En otro evento en Tarapacá repitió lo mismo, vamos a terminar con esto es un compromiso, no sirven, y decía textualmente, tiene que haber, no necesitan los delegados más bien, no necesitan los gobernadores un apoderado a quien pedirle permiso en estas materias. Y ahí era porque estaba participando justamente en congresos de gobernadores que estaban cargo debutando. Que recién se iba a elegir. Se iba a elegir, estaba prometiendo a las fuerzas vivas regionales en el norte y en el sur del país que los nuevos gobernadores regionales iban a tener plenitud de atribuciones, bueno, y al final, que no las tienen. Ahora los acabamos de elegir y eso se discutió ahora en campaña, ¿no es cierto? ¿Qué realmente es lo que pueden hacer los gobernadores? Bueno, y al final del día, Juan, cómo resolver esa disyuntiva regional fue hasta el final del proyecto la principal piedra en el zapato de la tramitación. Y lo que hace la ministra Toá es proponer la figura con la que se queda, ¿no?, que es empoderar al delegado regional presidencial como coordinador político en cada zona,
lo que va a hacer que ejerza como jefe directo del futuro secretario regional ministerial de seguridad. Como una suerte de sheriff se habló durante la tramitación, según la antigua usanza anglosajona, que va a estar a cargo de conducir y atender a carabineros y la policía de investigaciones. Entonces, lo que dicen los gobernadores es lo que planteas tú, Mauricio. En el fondo, se incorpora un Seremi de Seguridad Pública y se refuerzan las competencias de los delegados presidenciales, que es una figura administrativa y política que este gobierno se comprometió a eliminar. ¿No? Porque de por medio está todo lo que significa institucionalmente lo que ha pasado, no solo con los gobernadores, sino ahora con el nuevo Ministerio de Seguridad. Burocracia tremenda, contingentes enteros de personal que está a cargo o bajo la tuición de estas autoridades a nivel regional y ahora a nivel nacional también, que es una cuestión a la que apunta la oposición siempre. Sí, claro. Mucha burocracia, mucho puesto y mucho campo para el pituto, para instalar en todas estas funciones a mucha gente de las coaliciones políticas. Bueno, ¿eso debería quedar zanjado a qué hora, Juan, en la Cámara de Diputados? La sesión comienza a las 10 de la mañana Ya. y se debería votar como a la 1 de la tarde. Perfecto. Recordemos que en su momento a los delegados presidenciales se les llamó chaperones del presidente. Sí, claro. En un tono bien complejo. Y si la gente todavía tiene dudas de cuál es la pega del gobernador regional, preside el Consejo Regional que decide la inversión pública en la región, entre otras cosas, a quienes se les pasa plata en convenios. Sí. No, Eso claro, también si es hay sumamente una- importante hay- de recordar. Claro, justamente. Y hay una discusión entre la gran cantidad de recursos que manejan Claro. y la falta o las pocas atribuciones que tienen, por ejemplo, en materia de seguridad. Tanto Juan, que han sido muchas veces incapaces de gastarse esos recursos y han tenido que Exacto. rebuscar proyectos o bien canalizarlos de una manera espuria y turbia, como ha sido con los casos convenios. tal cual. Juan Espinosa, gracias por todo. Buen día. Buen día.